Hemos invitado al programa el día de hoy a un especialista que es el doctor Miguel Bueno Olazábal, a quien damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, doctor Pacheco. Un gusto de poder estar en su programa y a su disposición para conversar sobre este tema que es tan interesante, tan importante y que tiene vigencia no solamente por el acontecer que está viviendo el país en este momento, sino por la relevancia de las operaciones que al final cautelan el ahorro del público. Sí, efectivamente, eso es totalmente preciso. Ahora, permítame dar a conocer que nuestro invitado el día de hoy es profesor universitario en las universidades San Ignacio de Loyola y en la Universidad de Lima. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, en la misma Casa Superior de Estudios en la que cursó y obtuvo el grado de magíster en la maestría de política jurisdiccional. Además también es poseedor de un MBA en administración que como estudios previos llevó en Centrum. También ha estudiado en la Universidad de Yale, tiene un currículum académico bastante significativo e importante, de modo que nos encontramos con una persona que conoce realmente el tema. Solamente una precisión, sí. Estimado doctor. Tengo la calidad de egresado en ambas maestrías, estoy con el tema de las tesis en gestión. Ajá, magnífico. Ok, bien, entonces comencemos con el tema. Vamos por las definiciones y los procedimientos luego. ¿Qué cosa es el secreto bancario desde el punto de vista jurídico? Desde el punto de vista jurídico, el secreto bancario es un mecanismo de protección de la información referida a las operaciones pasivas que en el sistema financiero pueden tener los usuarios del sistema financiero. Cuando digo sistema financiero me estoy refiriendo a bancos, a financieras, a cajas, a cooperativas supervisadas, es decir, a cualquier entidad regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros que puede recibir los ahorros del público, lo que se conoce como imposiciones o que también se conoce como depósitos. La ley de bancos señala que existen 4 tipos de operaciones de esta naturaleza que también se conocen como operaciones pasivas, que son las cuentas de ahorros propiamente dichas, aquellas en las cuales se deposita una suma con la posibilidad de retirarla en cualquier momento y que por el transcurso del tiempo son remuneradas con un interés. Estas son las cuentas comunes que tenemos prácticamente todos exactamente, los son las cuentas que tenemos todos. Hay otras que tienen un corte más mercantil, que son las cuentas denominadas corrientes, que son cuentas de cargos y abonos de compensaciones y que permiten que se puedan girar cheques contra esas cuentas, de modo tal que al mismo tiempo estas cuentas son operaciones pasivas y se vuelven operaciones activas cuando se producen sobregiros para cubrir por acuerdos establecidos los importes girados en cheques. El tercer tipo de cuenta pasiva que reconoce la ley de bancos es el que se refiere a la cuenta a plazo. Es una cuenta que tiene un tiempo luego del cual se puede renovar y por el hecho de mantenerse a plazo hay un interés algo superior que el interés de la cuenta de ahorros normal. Son estas cuentas en las que yo deposito mi dinero por 3, 6 meses, un año, pero no puedo tocarlo. ¿No? Sí puede tocar, pero el tema es que perdería por una penalidad los intereses en una parte. Pero transcurrido el tiempo se puede renovar o se puede retirar. Y el cuarto tipo de cuentas es una cuenta de ahorro que tiene singularidades, que es la cuenta de compensación por tiempo de servicios, que son aquellas cuentas que reciben abonos 2 veces en mayo y noviembre del año respecto de relaciones laborales en las cuales hay trabajadores que están en relación de dependencia. En 728. Y que son además inembargables y que solamente pueden ser afectadas por alimentos y hasta el 50%. Esas son las 4 formas de operaciones pasivas que establece la ley de bancos. Sin embargo, existe una suerte de creación jurisprudencial mezclada por lo que dicen los jueces y lo que ha dicho en algún momento el Indecopi, que es la llamada cuenta sueldo o cuenta de remuneraciones, pero en estricto, esa es una cuenta de ahorros. Sin embargo, cuando se producen figuras de embargo, ahí se aplica un marco de protección establecido en el Código Procesal Civil, con lo que solamente se pueden afectar 5 unidades de referencia procesal, que son 2.100 soles, me parece, y el resto solo es afectable hasta por 1/3. Ese es el universo de las operaciones llamadas pasivas o las operaciones de ahorro. Las entidades financieras también tienen operaciones activas, que vamos a decir de manera genérica son todas las operaciones de crédito, es decir, lo que se conoce coloquialmente como los préstamos. Los préstamos de dinero son las operaciones activas. Los ahorros son las operaciones pasivas y aquellas operaciones bancarias que no sean ni pasivas ni activas se conocen como operaciones neutras. Por ejemplo, alquiler de caja de seguros, comisiones de confianza,
cartas fianza, etcétera. No son ni préstamo ni ahorro. Entonces son la tercera forma de operaciones neutras. ¿Dónde es que existe el secreto bancario? El secreto bancario existe específicamente respecto de las operaciones pasivas, es decir, respecto de las cuentas de ahorro. Ahora, eso no quiere decir que exista libertad de información por las operaciones activas o por las neutras. Lo que hay es un deber de reserva. Pero respecto de las operaciones pasivas hay una protección de secreto bancario. De naturaleza imposible de... Efectivamente. En el otro caso también habría vulneración a la intimidad, a la confidencialidad de la información si es que ésta se proporciona de manera indebida. La diferencia es que respecto de las operaciones activas y de las operaciones neutras, una autoridad en ejercicio de sus funciones puede solicitar... ¿Quiénes son esas autoridades de acuerdo a ley? Es decir, los únicos autorizados para levantar el secreto bancario y conocer estos movimientos de las operaciones pasivas. Para ello tienen facultad todos los jueces, de todas las denominaciones y de todos los rangos. De ¿Un juez de paz letrado? Puede, un juez de paz letrado. ¿Un juez de paz? Digamos que ahí sería matizable. Una discusión por lo menos, ¿no? Una discusión. Porque no se olvide usted que los jueces de paz forman parte del Poder Judicial. Son jueces, son magistrados. En los hechos resuelven controversias. Además. Si nos vamos a una definición literal, estaría entendido que sí también podrían ser. Porque la norma no distingue, no los excluye, dice los jueces en general. Pero bien difícil que en la práctica se presente un caso así. Porque, digamos, en el escenario en el cual se resuelven conflictos de ese nivel, son cuestiones más elementales, más comunales. Y de conciliación. De conciliación, digamos que en ese escenario que el Perú tiene un problema de bancarización, digamos, ¿no? Los conflictos que se resolverían en ese nivel no serían respecto de sujetos que están en el nivel de bancarización. Bueno, los jueces tienen la facultad, como dije, también la tiene el fiscal de la Nación para los casos, bueno, puntualizando que en el caso de los jueces pueden hacerlo a propósito de un caso que se está ventilando respecto de una situación concreta por un periodo e identificando debidamente quién es el sujeto respecto del cual se pide la información. En el caso del fiscal de la Nación, solo el fiscal de la Nación, en todos los casos en los cuales se esté efectuando una investigación respecto de funcionarios públicos, empleados públicos, servidores públicos, o de entes que manejan recursos públicos o que son entes que tienen algún nivel de tutoría estatal, entonces hay algún interés público respecto de esos dineros. El fiscal de la Nación... economía mixta, por ejemplo. Eventualmente podría ser. Y en los casos de narcotráfico, de terrorismo y cuando existan sospechas de operaciones de lavado de activos. Puede también levantar el secreto bancario una comisión investigadora del Congreso de la República, pero con la singularidad de que también es respecto de sujetos concretos, a raíz de un caso que encierra interés público y además debe contar con el acuerdo de la comisión. Y el que hace la solicitud es el presidente de la comisión. Tanto en el caso del fiscal de la Nación como en el caso de la comisión investigadora del Congreso, el pedido se canaliza a través de la Superintendencia de Banca y Seguros. Es decir, se procesa, se hace el requerimiento, la superintendencia lo recibe y a su vez la superintendencia lo requiere a las entidades financieras en general. En el caso de los jueces es de manera directa. Los jueces lo pueden hacer de manera directa, sin embargo hay una plataforma que se ha establecido que se llama Secreto Bancario, de la superintendencia, a través de la cual los jueces pueden pedir que la superintendencia, digamos, retransmita ese oficio, pero nada impide, siendo una facultad establecida para los jueces, que constitucional y legal, que lo puedan hacer directamente requiriendo a la autoridad que corresponda. Hay un último supuesto de sujetos que pueden disponer el levantamiento del secreto bancario, que sería el caso del superintendente de Banca y Seguros, en razón del ejercicio de sus funciones, ¿no? ¿El Contralor? No, el Contralor no puede. Bien, volviendo al fiscal de la Nación, ¿tiene que ser un caso que esté siendo investigado específicamente en el despacho de la Fiscalía de la Nación? O digamos, un fiscal de inferior nivel como uno provincial y uno superior que requiere esta información y le solicita al fiscal de la Nación y el fiscal de la Nación accede a ese pedido, sí. Y entonces... Ese es el camino, pero podría ser... El fiscal de la Nación va a ser el canal para los eventos comentados. Si la investigación se refiere a mal uso de fondos, de dineros, infracciones de servidores públicos, el canal va a ser el fiscal de la Nación por narcotráfico, por terrorismo y también por corrupción, lavado de activos. Pero
en la tramitación de otros procedimientos de naturaleza penal podría ser necesario que se levante esta información y es perfectamente posible que se haga, pero sin recurrir al fiscal de la Nación, que son los supuestos que he señalado, sino el fiscal correspondiente le solicita al juez el levantamiento y el juez analiza, concede el levantamiento y así se procede. Así también acontece en el caso de la SUNAT. La entidad recaudadora de tributos en el Perú no tiene facultades para levantar ella el secreto bancario, sino que lo tiene que hacer a través de un juez. Y es el mismo supuesto que el que correspondería a un fiscal, digamos, en el ejercicio de sus funciones. Bien. Ahora, para terminar este primer bloque, ¿tiene usted conocimiento estadístico aproximado, por lo menos, de cuántas solicitudes de levantamiento de secreto bancario se generan mensual o anualmente en el Perú? Solo por, digamos, pedidos judiciales, sin considerar a las comisiones investigadoras del Congreso de la República, entre Ministerio Público y Poder Judicial. Llegan a miles, son miles. O sea, no es una cosa infrecuente. No es una cosa infrecuente. Lo que las autoridades suelen pedir es información de existencia de cuentas, y a continuación se producirán seguramente medidas de afectación sobre esas cuentas. Pero para tener la información de cuentas, como digo, dependiendo de los rangos y de los supuestos, levantando el secreto bancario se obtiene así la información. Y entonces hay controversias de naturaleza civil, de naturaleza penal, más allá de las de corrupción que, digamos, están dominando el escenario en este momento, que son, digamos, situaciones cotidianas, ¿no? Entonces, en esos casos también se plantea el levantamiento del secreto bancario. Lo mismo que la SUNAT, recaudando tributos, cuando encuentra inconsistencias informativas de los contribuyentes, también recurre a un juzgado para que le conceda el levantamiento de secreto bancario respecto de un contribuyente. En este segundo bloque seguimos conversando con nuestro invitado, el doctor Miguel Bueno Olazábal, profesor de la Universidad San Ignacio de Loyola y de la Universidad de Lima. Doctor Bueno, ¿cuál es el objeto de protección del secreto bancario? Es decir, para una persona profana en el asunto, como yo, por ejemplo, ¿no? Podría pensar que el secreto bancario solamente protege los movimientos económicos que se generan en estas cuentas de ahorros, las operaciones pasivas como las llaman, ¿no? Pero digamos, podría ser también el número de la cuenta, el número o algún otro dato que no esté vinculado necesariamente con los montos económicos o movimientos económicos, porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si un policía que sabe que no puede, porque no tiene esa facultad, solicitar el levantamiento del secreto bancario, pero sin embargo se dirige a la entidad financiera correspondiente y le pregunta: señores, banco tal, solicito que se informe a esta dependencia policial si la persona de Juan Pérez posee cuentas en vuestra entidad? Entonces, no le está solicitando temas referentes a movimientos, pero sí le está pidiendo el dato de si es que dicha persona cuenta con ahorros. O también el secreto bancario protege todo ese ámbito. El secreto bancario protege todo ese ámbito. No se puede dar ni el nombre del titular, ni el número de la cuenta, ni ninguna información, si no es cumpliendo el procedimiento establecido, no solo en señaladas, los lineamientos establecidos en la ley de bancos y largamente regulado por la Superintendencia de Banca y Seguros en varias normas reglamentarias y circulares. No es posible, o sea, no hay forma de que se dé información vinculada a secreto bancario si no es a través de la disposición que establece un juez, sea que ese juez está, ante su despacho, se está ventilando un tema que requiere directamente el levantamiento de este velo protector, sea que son autoridades del mundo administrativo como la SUNAT o del Ministerio Público que le piden a un juez en concreto para que disponga ese levantamiento. Un policía no lo puede hacer, tampoco lo puede hacer el Ministerio Público directamente si no es a través del camino que he señalado. Ahora, debe haber alguna fundamentación de naturaleza constitucional en desde este luego, caso, ¿no? ¿Por qué se protege de esta manera, digamos, a la persona en este ámbito de los movimientos y la fluidez económica que pueda tener? Ya usted, doctor, eso que usted ha señalado es muy importante. La riqueza de los países, ¿cómo se puede expresar? Con el superávit que generan las familias, las empresas, las personas en su actividad económica, y ese superávit que no se utiliza en el gasto cotidiano es lo que se conoce globalmente como ahorro. En un país como el nuestro, que digamos la mitad del dinero todavía es informal, una parte es informal, la otra probablemente proviene de actividades ilícitas, pero la otra mitad sí está bancarizada, tienen que existir mecanismos de protección. La Constitución política del Estado
protege el ahorro. Establece un marco de protección, que está en el artículo 87, y le señala a la Superintendencia de Banca y Seguros la tarea de supervigilar a las entidades que bajo su ámbito están captando el ahorro del público. Como digo, ese dinero es la riqueza de un país y tiene un marco de protección, y desde luego existe un nivel de reserva porque atañe a la intimidad. O sea, la intimidad de una persona no solamente se refiere a sus creencias, a sus ideas, a su vida particular, sino a su propia situación patrimonial. Entonces, este es un marco de protección. Estamos dentro de un espacio constitucionalmente protegido y dentro de ello está la intimidad económica, vamos a decir. Desde luego puede tener más relevancia intimidad de otro tipo, ¿no? Pero igual la económica sigue estando, tal vez con un nivel menor conceptualmente, pero está dentro de ese marco de protección. Entonces, uno de los mecanismos de protección es mantener la confidencialidad, y es una garantía respecto del ahorro que debe existir. Y la ley de bancos también tiene, más adelante lo podemos comentar, diversos mecanismos de protección del ahorro del público. Le pongo un ejemplo de una situación que se produjo ya hace 3 lustros, cuando menos, cuando un banco muy importante del sistema financiero peruano había entrado en una situación de falencia, y el banco, que era el segundo en ese momento, prácticamente estaba a puertas de desaparecer del sistema. ¿Y eso qué habría significado? Habría significado que las personas que pusieron importes de dinero a título de ahorro los iban a perder. Era como un agujero negro, claro, que se habría comido todo ese dinero. Hay un fondo de seguro de depósitos, pero que cubre una cantidad que es simbólica, vamos a decir, para todos los volúmenes que pueden existir. Entonces, eso significaría una desaparición de una parte de la masa monetaria del dinero que tienen los ahorristas, el público. Lo que pasó con CLAE, por ejemplo. El caso de CLAE fue diferente porque CLAE no era una entidad supervisada por la SBS. La Superintendencia de Banca y Seguros regula la actividad de un conjunto de empresas que están en su ámbito, que son las financieras, las de seguros, las de propósito definido, como podría ser una compañía de leasing, una compañía de transporte de caudales, etcétera. Y entonces estas empresas tienen que hacer una solicitud de organización, cumplir una serie de requisitos, y luego tienen la autorización de funcionamiento. Y así se encuentran facultadas para poder captar el ahorro del público de manera oficial y pública. Valga la redundancia. No era el caso de CLAE. Pero sí motivó a que en sí, todo desde caso... luego se hicieron ajustes normativos. Exacto. Se hicieron ajustes normativos. Porque aún así pues se trabó el dinero. Claro, ahí digamos el ámbito de responsabilidad más iba por la aplicación de artículos del Código Penal, pero no era posible sino actuar en ese ámbito porque no estaba dentro del universo de las empresas supervisadas según la ley de bancos. Sí, entonces volvamos a lo que estaba usted señalando cuando le corté, que era vinculado al tema de la protección constitucional. Sí, entonces la protección constitucional está establecida en el artículo 2, me parece que los incisos 5 y 7, donde se habla de la intimidad como marco de protección. Luego está el artículo 87, que habla de la protección del ahorro y se refiere a la organización y funciones de la Superintendencia de Banca y Seguros, y también los mecanismos de cautela establecidos para que se levante no solo el secreto bancario, sino la reserva tributaria, en el artículo 97, cuando hace referencia a la actuación de comisiones investigadoras del Congreso. Es interesante considerar además una cuestión que diría que fue anticipativa. Yo he tenido oportunidad de revisar, el libro de debates de la Constitución de 1993, y hay una intervención muy interesante en ese entonces presidente, del Congreso Constituyente Democrático, Torres y Torres Lara, sí, que hace referencia a que estábamos en una era de la información, y la redacción del artículo constitucional, el inciso 5, que hace referencia al marco de protección, en realidad se complementa con el segundo párrafo, porque el primer párrafo hace referencia al pedido de información que tiene que ser limitado si se vulnera la intimidad. Y en este caso, el pedido de información es
respecto de aquella que tienen las entidades públicas. O sea, el sujeto pasivo es la entidad pública y el sujeto activo es el privado, que puede pedir información, pero tiene el límite de que esa información, que debe ser proporcionada a nivel público, no afecte la intimidad. Entonces, ese fue, digamos, el sentido que se le puso. El segundo párrafo ya hace referencia a lo que estoy comentando del secreto bancario, pero es interesante ver que se pensaba otra cosa y al final se completó. Han salido dos párrafos como inconexos en la Constitución, pero al final el sustento que refiero es el que se trata de cautelar el ahorro del público, porque el ahorro del público es la riqueza de un país. Ahora, ¿no era así en la Constitución del 79? No tenía ese nivel de precisión. Ya. Y por lo que usted señala, entonces podríamos asegurar que la protección del secreto bancario es equiparable a un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, desde luego. Es una forma específica del derecho a la intimidad. Sí. Podemos hacer un símil con el debido proceso, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien recurre al Poder Judicial para que se le declare un derecho, se le consagre un derecho, se tiene que lograr su pretensión que sea declarada cumpliendo un trámite, y ese trámite debe permitirle efectuar su pretensión, ofrecer pruebas, que las pruebas sean actuadas, que sean suficientemente valoradas y que salga una sentencia acorde a lo actuado y a lo acreditado. Entonces, si hablamos del derecho al debido proceso, es un derecho que tiene pequeños segmentos y elementos que lo conforman y hacen un todo. Lo mismo podemos decir del derecho a la intimidad. La intimidad tiene diversas variables, ¿no? Uno tiene derecho a guardar reservas sobre sus convicciones políticas, religiosas, filosóficas, uno tiene derecho a asociarse, uno tiene derecho a mantener un resguardo de su esfera privada, y dentro de ese resguardo probablemente la categoría más relevante a nivel conceptual es la de las ideas y la de la dignidad. Pero al lado está, y hay, como señalaba, un marco constitucionalmente protector, también el derecho patrimonial, la reserva respecto de mi intimidad, respecto de aquello que tengo como patrimonio en cuentas. Bien, eso a nivel constitucional. Y a nivel administrativo, ¿qué mecanismos ha desarrollado la SBS para poder cautelar la protección de ese derecho y también el tema del ahorro, ¿no? Hay un artículo que es muy interesante, es el artículo 132 de la Ley de Bancos, que tiene 11 supuestos referidos a mecanismos que se establecen para atenuar el riesgo de los ahorristas, es decir, para evitar que se produzca un quebranto respecto de los ahorros que ellos tienen, con la particularidad siguiente, ¿no? Las entidades financieras tienen un capital, pero prestan dinero, que es el ahorro del público, un número de veces, 11 veces. Entonces, lo que realmente se intermedia es el ahorro del público. Entonces, como he referido, siendo la riqueza de un país el ahorro del público, corresponde que existan mecanismos de protección de ese ahorro. Entonces, lo que pasa es que se crea lo que se conoce como dinero secundario o bancario. Si, por ejemplo, usted deposita, por poner un ejemplo, una suma de dinero, imaginemos 100.000 soles en una cuenta de un banco. Usted tiene los 100.000 soles y luego viene otra persona y se presta 100.000 soles. Entonces, el banco le da 100.000 soles y resulta que en el sistema ya hay 200.000 soles. Claro. Los 100.000 que usted depositó y los 100.000 que tiene el prestatario. Ahora, ¿usted dispone de sus 100.000 de manera inmediata? No. El prestatario tampoco. O a lo mejor ambos empiezan a disponer de su dinero, pero el dinero ya no es físico, ya no es el dinero primario que emite el Banco Central de Reserva, sino que es un dinero que se ha vuelto electrónico, por decirlo así. Usted o la persona que sacó o que obtuvo el préstamo podría hacer retiros sistemáticos a través de un soporte electrónico con una tarjeta de débito. O una app. Sí, también, exactamente, será lo mismo, podrá efectuar pagos donde nunca se ve el dinero y solamente no se ve el dinero, efectivamente. El problema sería que usted pretendiera retirar en efectivo sus 100.000 y el que se prestó el dinero también sus 100.000. No existiría, haciendo el ejemplo, probablemente la liquidez en ese momento. Si el banco más grande, más fuerte, más solvente del mundo recibiera al mismo tiempo el pedido del 20% de sus ahorristas para que se le entregue su dinero en efectivo, no podría resistir. Si eso pasa, tiene que intervenir el Banco Central de Reserva correspondiente y
hay una conciencia de que se trata solamente de una corrida y la gente dejaría de hacer ese pedido, que es cuando se dan situaciones de pánico financiero. Es el ABC del capitalismo, sí. Del capitalismo puro y duro. Bueno, pero con los elementos comentados. Y entonces, para proteger ese ahorro, por ejemplo, existe el mecanismo de las recuperaciones céleres, que en realidad están sujetas a la marcha de un litigio que puede durar un tiempo indeterminado, pero hay otros mecanismos, como por ejemplo la posibilidad de efectuar compensaciones sobre obligaciones vencidas cuando existen activos de un cliente del banco que tiene otras obligaciones. También tenemos mecanismos para establecer provisiones, para establecer límites, para diversificar los riesgos, es decir, los créditos, que no se concentren en un solo sector, por ejemplo, y que estén establecidos de manera general en la economía. Había un supuesto muy interesante que no llegó a tener vigencia porque le faltó una reglamentación, y era el mérito ejecutivo de las liquidaciones de saldo deudor de las entidades del sistema financiero. ¿Cómo es eso? Faltó un reglamento que tenían el mérito de un título valor, es decir, si había una deuda, esa deuda se podía cobrar con una sola liquidación establecida unilateralmente. Eso revistió un contenido aparentemente abusivo y, de ser admitido originalmente, se desestimó y finalmente ya no se utiliza. Lo que faltaría es que se regule de alguna manera un reglamento para que permita eso, ¿no? Todo con el fin de la circulación del dinero. Falta, ¿no? El decreto supremo. O una circular de la SBS. Entonces, todos estos mecanismos contenidos en el artículo 132 de la Ley de Bancos son aquellos que permiten de alguna manera cautelar ese ahorro como un desarrollo de lo que dice el artículo 87 de la Constitución, que protege e incentiva el ahorro. Además, es interesante este otro aspecto, doctor. Vea usted, para tenerle rastro al dinero, el dinero tiene que estar bancarizado. Si el dinero no estuviera bancarizado, no hay forma de saber cómo se pueden producir las diversas transacciones. Entonces, cuanto más formal pueda ser una economía, más trazabilidad puede existir respecto de los dineros. Se va a poder saber quiénes evaden, quién deben pagar más impuestos que no pagan, etcétera, ¿no? Entonces, todo este mecanismo actúa como en un engranaje. Está la protección constitucional del ahorro, porque el ahorro es la riqueza de un país, y está la posibilidad de hacer evidente que quien tiene unos ingresos los pueda acreditar, que, digamos, si es que no existe esa trazabilidad, tampoco es posible saberlo, ¿no? Porque hay un mundo informal y paralelo. Sí, claro que sí. En esta última parte del programa vamos a analizar los temas vinculados a los delitos de lavado de activos, corrupción de funcionarios y el secreto bancario. Usted señalaba que un país en el cual no exista la posibilidad de hacerle un seguimiento al discurrir de los dineros es un país evidentemente informal. Entonces, en la medida en la que se bancarizan los dineros que provienen del trabajo de las personas, se entiende, y por eso usted señala muy bien en un sentido smithsoniano, ¿no? Porque era Adam Smith el que señalaba que la riqueza de una nación radica precisamente en el trabajo de las personas. Y este trabajo genera un dinero y ese dinero se va al banco cuando hay superávit. Entonces ahí está esa riqueza de la nación. Y entonces bancarizamos y efectivamente puede haber un mejor control de cómo se está utilizando o de dónde están proviniendo esos dineros. En los últimos tiempos, donde hemos empezado a vivir una sociedad orwelliana, esto me recuerda a esa famosa novela de 1984, ¿no? Todo está controlado. Entonces uno va a un supermercado, por ejemplo, y al momento de pagar en la caja le preguntan a uno el número del DNI. Evidentemente que eso está ingresando a la base de datos bancaria, evidentemente, ¿no? Entonces hay un control enorme. Esto en el primer momento le generó molestias a los usuarios, porque claro, no es usual o no era frecuente que uno le pidieran el DNI para poder hacer un pago de, oye, estoy comprando una cajetilla de cigarros, por el amor de Dios, ¿no? Entonces, ¿para qué necesito mi DNI? No todos lo aceptaban, pero creo que ya hemos tomado conciencia que es necesario para poder prevenir un delito que es el que recibe el nombre de lavado de activos, ¿no? Entonces, los bancos están muy comprometidos con este tema. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, participa con los bancos, ¿no? de este tema. Y además, por ley, se ha implementado, pero entiendo de que
inclusive antes de la existencia de la ley, ya los bancos habían empezado a implementar su programa de cumplimiento, ¿no? El sí. famoso compliance. Entonces, nárrenos un poco cómo va este tema, Bueno, doctor. para el otorgamiento de un crédito es necesario saber la idoneidad de quien va a recibir el crédito. Debe además estar asegurado el flujo de repago por el propio negocio que se establezca, o debe haber solvencia suficiente. Entonces, esos criterios son los que centralmente se establecen para otorgar un crédito. Todos los bancos tienen un departamento de riesgos, que es un departamento autónomo, independiente. Digamos, hay una sección que promueve el otorgamiento de los créditos y hay otra sección que los analiza en frío, los valida según la información existente, según la información financiera, económica, contable que se pueda facilitar, y se decide el otorgamiento. Entonces, este es el nivel general que existe. Sin embargo, se puede dar eventualmente una situación en la cual, bajo la apariencia de legalidad, algún cliente ingrese a hacer operaciones en el sistema financiero, siendo que su patrimonio, sus recursos pueden provenir de una actividad ilícita. Entonces, desde luego, en el inicio se toma mucho conocimiento y se limitan operaciones, pero en el caso de que alguna de las operaciones pasara y de pronto el cliente está legalizando su situación, pueden aparecer alertas, mecanismos que hacen ver que ese dinero tiene una procedencia dudosa. Entonces, esas operaciones son alertadas a la unidad de inteligencia financiera y la unidad de inteligencia financiera toma la determinación, si encuentra evidencias suficientes, para ponerlo en conocimiento del Ministerio Público, para que a su vez el Ministerio Público inicie la acción penal. Entonces, son mecanismos muy rigurosos que existen, con marcos de apoyo informatizado, seguimientos que van operando. Desde luego, esta es una competencia, ¿no? Digamos, lo mismo pasa en el tema informático, ¿no? Hay hackers que han vulnerado la página del FBI, de la CIA, la página de los estados. Me acuerdo hace algún tiempo unos hackers chilenos vulneraron la página del gobierno peruano, y al revés también. En venganza. No sé cuál fue el orden, pero algunos hackers peruanos hicieron lo mismo con la página del gobierno de Chile. Entonces, ¿qué cosa quiero decir? Que este es un tema que está en un dinamismo permanente, y entonces se van tomando medidas y controles, pero en paralelo también va avanzando, ¿no? la otra situación. Por eso se tienen que dar muchísimos mecanismos de control, y eso va funcionando. La premisa es conocer al cliente, y cuando se va descubriendo alguna situación de ilicitud, pues se toman las medidas del caso de manera inmediata. Pero no debemos dejar de tener presente que el nuestro es un país sumamente informal, y por eso al inicio de la conversación comentábamos que hay un espacio que es más o menos 50-50, hay una cantidad importante de dinero que vive en la informalidad por problemas diferentes a la comisión de delitos. Claro, ahí también existiría el delito de evasión tributaria, evasión fiscal, pero digamos, hay problemas de acceso de importantes sectores de la ciudadanía a los mecanismos formales del Estado. Entonces ellos viven en la informalidad. Eso tendría que superarse, pero a más de eso también existe dinero por el lavado de activos que proviene de actividades ilícitas, como la corrupción, como el narcotráfico, que trata de personas. También todas ellas. Centralmente el narcotráfico, que tiene lamentablemente una presencia importante en el movimiento de la economía, ¿no? Sí. Entonces, cuando se detecta eso, se toman las medidas del caso. Y es, digamos, una actividad permanente, es casi como el tránsito, hay que estar controlando y verificando. Y esa es una causal, entonces, que le permitiría a un juez para poder inmediatamente solicitar alguna medida cautelar sobre la cuenta de la que ya ha pedido el levantamiento del secreto bancario. En el caso del juez ya no sería necesario. Claro, el fiscal pidió el levantamiento, sí. Efectivamente, ese dinero se inmoviliza, se incauta después. Se congela. Sí, se congela. Ya. Ese dinero, pero no se lo llevan, ahí está. No, el dinero está ahí. Desde que se toma la medida y se incauta, o se congela, mejor dicho, el dinero, se inmoviliza y ya no es posible que se disponga nada. El dinero queda a resultas de lo que se pueda resolver en el proceso penal correspondiente. Ya. ¿Y cuál es el mecanismo para que una persona que, digamos, procesada por un delito de lavado de activos, que logra demostrar luego la legalidad de todas sus fuentes de ingreso, ya se ha visto perjudicada por un congelamiento de su cuenta? Y ese congelamiento supone
que pues el dinero no ha estado ganando intereses, no se ha estado moviendo ni nada por el estilo, entonces a mí no, me están perjudicando, ¿no? El dinero está solo inmovilizado, ¿eh? Ya. O sea, sí... Sí genera intereses. Sí genera intereses. Ya. Solo no se puede disponer de él, ¿no? Y en el momento que sale de la entidad del sistema financiero, sale y entra, ¿no? Porque, digamos, sale de un banco, del banco X, y va al Banco de la Nación. Se consigna el dinero y también en el Banco de la Nación va a recibir intereses. Serán diferentes a los intereses que le redituaba la primera entidad financiera, pero, digamos, no hay un perjuicio por los intereses. El perjuicio sería que a uno lo procesen sin que sea culpable, pero, digamos, ahí hay un margen de discrecionalidad muy grande, porque estamos enfrentando situaciones complejas y porque, digamos, en la presunción de actuación de legalidad que tiene el Ministerio Público para proteger a la sociedad, podría efectuar una investigación si hay indicios de desbalance patrimonial, no pago de tributos, un patrimonio que aparece de un momento a otro sin que haya un sustento de su origen. Bueno, pues la investigación tiene que continuar. Son situaciones que de alguna manera se podrían paliar si los procesos duraran menos, ¿no? Digamos, una investigación que eventualmente puede ser respecto de una persona que podría estar implicada en la comisión de delitos, sigue su curso y vendrá la sanción. Pero si se trata de una investigación que se refiere a alguien que se le imputa pero que realmente no ha cometido los delitos, su mayor perjuicio va a ser soportar el juicio y el tiempo, ¿no? Porque si esto fuera más célere, digamos que prontamente se ventilarían los temas y se aclararían las situaciones, situación que lamentablemente no ocurre en general. Ya. Ahora, el Officer Compliance u oficial de cumplimiento ¿tiene acceso a la cuenta del sujeto sospechoso? O sea, porque estamos hablando de levantamiento del secreto bancario. Y hemos dicho que hay personas que pueden hacer tienen esa facultad para poder hacer el levantamiento, pero internamente dentro de los bancos, cualquier trabajador de ventanilla, llamado antes recibidor-pagador, tiene acceso al sistema y puede ver sin ningún problema una cuenta. Existen mecanismos de control. Claro, evidentemente, porque tampoco voy a estar entrando de chismoso, es claro, por el trabajo. Sí. Y seguramente eso está contabilizado, así como aquí en el Poder Judicial nos contabilizan el papel en la fotocopiadora, ¿no? Entonces, no puedo estar yo entrando y saliendo pues solo para ver los movimientos, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Pero el Officer Compliance sí tiene, digamos, a diferencia del recibidor pagador tradicional, una función que probablemente le faculte para poder ingresar a estos niveles, porque él es el controlador precisamente, ¿no? Entonces, o también tiene algunas limitaciones para poder hacer esta labor. Lo que pasa es que es interesante lo que comenta, doctor, porque se puede hacer una separación. Cuando se habla del secreto bancario, de lo que estamos hablando es de la imposibilidad de brindar información a terceros. Es decir, que la información que está cautelada en una entidad financiera sea conocida por terceros. Eso es lo que no se puede. El secreto bancario solo puede ser levantado en los supuestos que ya comentamos. Pero internamente, por temas de alertas de lavado de activos, operaciones inusuales, operaciones sospechosas, digamos, hay un flujo en una cuenta que es de tal cantidad y de pronto aparecen cantidades importantísimas, surgen alertas informáticas. Entonces el oficial de cumplimiento tiene que analizar el expediente y verificar con su equipo por qué razón se ha producido esto. Puede pedir información además al cliente para que le acredite por qué se produce esta operación, que puede ser efectivamente una singularidad, digamos, vendió su casa, ¿no? Y entonces además está bancarizado, etcétera. O podría ser que no se puede explicar. Entonces ahí viene ya toda la secuencia que hemos comentado. Y respecto de la posibilidad de que cualquier persona que labore en una entidad financiera pueda acceder, eso es imposible, ¿no? Los cajeros pueden acceder con motivo de la operación concreta y además hay lo que se conoce como un registro de las transacciones. Entonces salen las alertas si se está haciendo consultas que no corresponden a una operación que se está efectuando en ese momento. O sea que bueno, eso está muy bien porque los últimos asaltos que se han generado violentamente a los bancos, la policía ha sospechado en ellos que se dan con la complicidad de malos trabajadores de la propia entidad, ¿no? Eventualmente podría ocurrir, pero sobre eso es interesante comentar algunas cosas. Es importante definir, hacer conocer los alcances de las diferentes figuras. Digamos, un comerciante que tiene prosperidad económica, pero a lo mejor no tiene cultura financiera, a lo mejor lo que hace es ir a una oficina de un banco y saca una cantidad importante de dinero
en efectivo, y entonces se corre un riesgo. Hay controles en los momentos en los cuales están las personas en las oficinas de los bancos, pero nada impediría que, por ejemplo, organizaciones se encuentren afuera vigilando quiénes salen y los pudieran seguir. Vea usted qué diferencia se produciría si esa persona de patrimonio importante, con mucha liquidez de dinero, pero sin conocimiento financiero, en vez de sacar el dinero en efectivo para hacer cualquier pago, por ejemplo, efectuara una transferencia bancaria o, por ejemplo, retirar el dinero en un cheque de gerencia, no negociable además. Se reduciría al mínimo la posibilidad de que pasara algo. Ese es un tema en el que hay que trabajar porque, bueno, somos un país informal, no conocemos varias figuras y de alguna manera se minimizaría el riesgo de que personas que salen con dinero en efectivo puedan ser asaltadas. Sí. Una última pregunta, doctor. Hace 2 años atrás me sucedió que cuando ingresé yo a la app de mi cuenta sueldo, me di con la sorpresa que tenía 110 millones de soles. Yo me preocupé en ese momento y llamé por teléfono al banco para comunicar pues qué estaba pasando, Claro. porque por el amor de Dios, ¿de dónde voy a tener yo 110 millones de soles, ¿no? Entonces yo ya me veía pues con la policía encima mío y detenido y todo el asunto, ¿no? Alguien me está haciendo un depósito que no corresponde. Entonces ya luego me explicaron de que estaba fallando la app y cosas por el estilo, pero preocupa de todas maneras que se generen situaciones de esta naturaleza. Claro, pasada un par de horas ya, y yo le hice el screenshot y todo el asunto, pero se mantuvo por 2 horas aproximadamente esa cantidad de dinero. ¿Qué pasaba si yo iba y retiraba el dinero? Le estaba afectando a una cuenta de esa naturaleza, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurren esas cosas? Bueno, lo que pasa es que... ¿O estaban utilizando mi cuenta para poder hacer un traslado medio raro? No lo creo. Debe haberse tratado de un error operativo. Como las entidades financieras funcionan con sistemas informáticos, son de alta calidad y se van renovando siempre, todo el tiempo, precisamente por los ataques que se pueden producir de hackers, etcétera. Hay una situación de revolución y de evolución informática permanente, pero como toda máquina, eventualmente se puede dar pues algún error operativo, ¿no? Que cuando se producen, que se pueden producir, pues no son significativos ni en número ni en cantidad respecto del número de operaciones que se procesan, pero es un riesgo de la informática, es decir, bueno, que existe. Un riesgo operacional, como se conoce. Quiero agradecerle mucho, doctor, por su presencia el día de hoy en el programa. Realmente ha sido bastante ilustrativo y didáctico el haberlo tenido el día de hoy aquí para poder conversar de este tema que es de la cotidianidad del trabajo, por lo que usted nos narra, no solo bancario, sino también judicial, pero que la ciudadanía que también nos está viendo seguramente no conoce al nivel de detalle que usted nos ha explicado. Yo le agradezco mucho por esa contribución. Doctora, a ustedes las gracias por la invitación.